Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy visitaremos una institución que, entre otras misiones, custodia, preserva y digitaliza el patrimonio audiovisual fotográfico y documental del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAI, y llegaremos hasta el Museo Nacional de Bellas Artes, donde puede apreciarse la exposición Alejo Carpentier, un adelantado de la modernidad. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Más de 2.000 títulos de películas nacionales atesora el archivo fílmico del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAI. El laboratorio digital desempeña un papel fundamental en la protección del patrimonio audiovisual cubano, en tanto resguarda gran parte de la producción cinematográfica. El Museo Casa de África forma parte del conjunto de instituciones culturales pertenecientes a la Oficina del Historiador de la ciudad. Su fundación, el 6 de enero de 1986, fue una iniciativa del eterno historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, quien también ideó las aulas museo. Un habanero de cuarta generación. Así suele llamarse Ciro Bianchi Ross, escritor y periodista cubano que a lo largo de su carrera ha sabido contar bien a La Habana y a su gente, porque para él el mejor de los placeres es contar todo aquello que con los años va quedando en el olvido. El Laboratorio Digital del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAI, tiene entre sus objetivos custodiar, preservar, restaurar y digitalizar el patrimonio audiovisual, fotográfico y documental de esa institución que acumula ya más de 65 años de historia. Hasta allí llegó el equipo de Vitrales y estos son los pormenores. Más de 2.000 títulos de películas nacionales atesora el archivo fílmico del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAI. Entre ellos figura la muestra Patrimonios de Primer Grado en el Registro Nacional de Bienes Culturales, compuesta por 21 filmes anteriores al año 1959. En tal sentido, el laboratorio digital desempeña un papel fundamental en la protección del patrimonio audiovisual cubano, en tanto resguarda gran parte de la producción cinematográfica. El Laboratorio Digital ICAI es una institución cultural con régimen especial que pertenecemos al ICAI y bueno, además de la conservación y la preservación del patrimonio que tenemos a nuestro cargo con el archivo fílmico que pertenece a nosotros desde hace más de 1 año y medio que nos fundamos como institución, también velamos por todos los procesos digitales que se dan antes de la exhibición cinematográfica. El archivo fílmico lleva a cabo un proceso complejo de digitalización. Comienza con la ubicación de la película en las bóvedas, seguido por la revisión y reparación de posibles daños físicos. Posteriormente, se realiza la limpieza de la película para eliminar el polvo utilizando una máquina de limpieza ultrasónica. Y luego, la película es escaneada para obtener una versión digital en alta resolución. Para conservar estas bóvedas, en realidad estamos trabajando muy duro. Estamos enfrentando grandes desafíos porque la conservación de este tipo de material requiere niveles específicos con estándares elevados de deshumificación, de climatización, de limpieza, de mantenimiento a los rollos cinematográficos que, como pudiste ver, le dan las muchachas, las técnicas especialistas en este tipo de mantenimiento. Esto tiene que ser de forma periódica,
No es un trabajo que tú digas hiciste hoy y terminamos, no, es un trabajo sostenido durante el tiempo que requiere grandes cantidades de presupuesto. El material coge hongo, coge IFA, eso es pérdida de imagen que ya no tiene remedio, porque no hay quien vuelva a poner otra vez los pedacitos que la IFA o el hongo se llevaron. Aquí tenemos guardadas todas estas películas que tienen todo a lo patrimonial. Quisiéramos preservarlas todas porque para nosotros es, imagínate los cubanos, este es nuestro cine, la historia de nuestro país está contada en estas imágenes. En estos estantes se encuentran conservados las copias, los negativos originales, duplicados positivos y negativos de los noticieros ICAI declarados Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. La preservación del archivo audiovisual es crucial para mantener la memoria histórica de un país. Por ello, el ICAI se ha comprometido a conservar y digitalizar el patrimonio audiovisual, fotográfico y documental, un esfuerzo que le garantiza a las futuras generaciones el acceso a los recursos que reflejan la riqueza cultural y social de la nación. Desde La Habana, Aniela Dumas para Vitrales. El proceso de restauración en el centro histórico de La Habana Vieja y el modelo de gestión implementado por la Oficina del Historiador de la Ciudad han sido desarrollados a partir de una visión global y múltiple de la conservación. Esto ha permitido trabajar armónicamente desde un punto de vista cultural, arqueológico, patrimonial y social. Una de esas experiencias son las aulas museos que funcionan en diferentes instituciones de la parte más antigua de la ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Detalles con la colega Diane Sales, quien visitó la Casa de África en La Habana Vieja. Nos encontramos en la calle Obra Pía de La Habana Vieja, en pleno casco histórico de la ciudad, para conocer hoy un sitio maravilloso, único en Cuba y el mundo. Se trata de la Casa de África, un espacio que exhibe variedad de colecciones de objetos africanos y muestra lo rico y diverso de la cultura de ese continente. El Museo Casa de África de la Oficina del Historiador de la Ciudad fue inaugurado un 6 de enero de 1986, cuando se estaba cumpliendo 100 años de la proclamación oficial de la abolición de la esclavitud en Cuba. Digo oficial porque en Cuba hubo esclavitud hasta finales del siglo XIX, diferentes formas de esclavitud. Pero era un año importante, era un año también en que ya las relaciones entre Cuba y África eran mucho más abiertas y se veía la necesidad de crear un museo, una institución cultural que explicara a nuestro pueblo la historia, la cultura y el arte africano contemporáneo. El Museo Casa de África forma parte del conjunto de instituciones culturales pertenecientes a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Su fundación, el 6 de enero de 1986, fue una iniciativa del eterno historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, quien también ideó las aulas museo. Ejemplo de esta es en la que nos encontramos hoy, la Casa de África, un espacio donde los niños ganan en cultura y conocimiento sobre el continente africano. Dentro de los principales elementos que preservamos en función educativa o que sostenemos desde el punto de vista educativo se encuentra el proyecto de aulas museo. El proyecto de aulas museo es un proyecto que tiene más de 20 años en la Oficina del Historiador y que en cada una de las instituciones va a tener una característica. Para nosotros específicamente es consolidar los contenidos que tienen que ver con la matriz africana en la primera enseñanza. Estamos hablando de estudiantes de la enseñanza primaria que comienzan en el 4º grado y terminan en el 6º en nuestro museo, que de conjunto con la profesora titular, una persona además con muchísima experiencia, se realizan trabajos de mesa y que a la postre son expresión de la educación popular en Cuba. Educación popular que para nosotros también se traduce en esa educación patrimonial de cómo insertar los contenidos del programa general o central de educación en Cuba con los contenidos culturales que se promueven en el Museo Casa de África.
Con más de 20 años de creada, esta iniciativa se fortalece en la coexistencia con otros proyectos que surgieron a partir de ella, como los Niños Guías de Patrimonio, el cual se desarrolla en el marco de Rutas y Andares y la Feria del Libro Infantil. Nuestros niños son niños que a su vez están insertados a través de talleres, de manualidades, de talleres de apreciación, de creación, de otras actividades de carácter inclusivo, como recientemente es el tema del lenguaje de señas y crear una seña para el patrimonio cubano de matriz africana, que también es importante para nosotros. Y así, de esa manera, es una forma de poder revertir muchos de los estereotipos que se tienen con la cultura africana en Cuba y en el mundo, muchos de los estereotipos que tienen que ver con lo afro, que en el museo propiamente van más allá del color de la piel, y esto forma parte de una enseñanza general. Este proyecto de la Oficina del Historiador de la Ciudad permite formar en estas aulas museo a quienes pudieran ser, como dijera Leal, los guías futuros del patrimonio cultural cubano. Un proyecto que al terminar la restauración de las escuelas fue tan importante para la comunidad, para las escuelas, para el Ministerio de Educación, para la propia Oficina del Historiador de la Ciudad, porque daba continuidad a ese proyecto que tenía el doctor Eusebio Leal en el proceso de integración del centro histórico, que no fuera un centro histórico muerto, que fuera un centro histórico vivo, la vinculación de la familia con el museo y poder que los niños, a medida que fueran pasando por las diferentes instituciones, por los diferentes museos, fueran ganando en cultura, en historia, en conocimiento, conocieran en África de los imperios y los reinos africanos, pero cuando fueran a Asia conocieran de las civilizaciones asiáticas y cuando fueran a la Casa Islámica conocieran de las culturas islámicas, México, Bolívar, Ecuador, y el niño al final de terminar su curso primario se iba con un enriquecimiento. Salvaguarda de la valiosa carga de costumbres, creencias y sentimientos que nos trajeron en sus almas los africanos cuando, como esclavos, arribaron a Cuba, la Casa de África es también un lugar con proyección hacia la comunidad, donde el aula posee su espacio para que desde tempranas edades los niños aprendan acerca de la cultura africana y las buenas relaciones de la mayor de las Antillas con ese continente que nos abraza del otro lado del mundo. Desde La Habana, Diana Salles, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también nos puede contactar en nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Vamos ahora a nuestro recorrido web y para eso ya está lista mi colega Elena Godínez. Nuestro recorrido web por los sitios de la cultura cubana se acerca hoy a la literatura, desde Ediciones La Luz de la provincia de Holguín y la editorial Ácana de Camagüey. Comenzamos en el periódico Venceremos, que nos presenta el titular: propone Ediciones La Luz novedades editoriales para el 2025. Ediciones La Luz dispondrá de nuevos títulos para la promoción del libro y la lectura en 2025, que bajo el lema Un golpe de luz estará dedicada al 25 aniversario del Sistema de Ediciones Territoriales, SET. La campaña, auspiciada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la Asociación Hermanos Saiz y la Dirección Provincial de Cultura, fue diseñada por el equipo creativo del sello a partir de la propuesta figurativa del artista gráfico y narrador Robert Rice, creador de la imagen del hombre risográfico, que identificará a la editorial durante este año. En el catálogo de este 2025 destaca el lanzamiento de los títulos Vladimir Zamora, El placer de la herejía, por Vanessa Pernía Arias,
en el género de investigación. La periferia del mundo, de Armando Ochoa, en novela, y también Screenshot, de Lisette Prego, en poesía, entre otras novedades. Asimismo, durante el 2025 se mantendrán espacios como el Premio Celestino de Cuento y la Peña Abrirse las Constelaciones para difundir los textos de la campaña. Si usted quiere acercarse a todas las propuestas que este año presenta Ediciones La Luz, puede hacerlo si visita el periódico Venceremos desde su sitio web www.venceremos.cu. Nuestra siguiente recomendación llega directamente desde el sitio digital del periódico Adelante de Camagüey. La editorial Ácana, perteneciente al Centro Provincial del Libro y la Literatura de Camagüey, dispuso en la 33ª Feria Internacional del Libro de La Habana 2025 de un stand de ventas permanente y un espacio exclusivo para sus presentaciones. Uno de los títulos que tuvo mayor impacto fue La Arcilla Luminosa, una cuidadosa selección de poesía camagüeyana a lo largo de 4 décadas, realizada por el reconocido poeta Roberto Manzano. Este volumen, que reúne voces esenciales de la lírica en Camagüey, tuvo una presentación de carácter nacional en el Sábado del Libro de la Calle de Madera de La Habana, un espacio de referencia para la promoción literaria en nuestro país. Por otro lado, Donde se acaba el futuro, de Jorge Enrique Jerez Belisario y Dania Díaz Socarrás, fue presentado recientemente en Camagüey por el autor de su epílogo, Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, lo que demuestra el interés que han despertado las publicaciones más allá del ámbito local. Este año constituye también una novedad el texto Me Volveré Visible de la autora mexicana Yuriria Mecinas, incluido en la colección Pórtico, en colaboración con la Asociación Hermanos Saiz. Si usted quiere conocer mucho más de las propuestas de la editorial Ácana de Camagüey, puede hacerlo si visita el sitio del periódico Adelante, www.adelante.cu. Con estas recomendaciones me despido. Volveremos en un próximo recorrido web por los caminos de la cultura cubana. Usted continúe aquí en Vitrales. Sexta edición del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam, la fiesta grande del danzón en Cuba. Del 27 al 30 de marzo en Matanzas. Conciertos, concursos de baile, evento teórico, clases y conferencias magistrales, recorridos y exposiciones. Sexto Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam. El danzón siempre. Continuamos en Vitrales con otras propuestas. El edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes propone la exposición colectiva Alejo Carpentier, un adelantado de la modernidad que abre en una de las salas transitorias. Reúne piezas de la colección institucional creadas por reconocidos artistas visuales cubanos de ese periodo de la historia del arte, así como la visión crítica sobre ellos y sus obras del influyente narrador y periodista Premio Cervantes de 1977. De esta forma, la prestigiosa institución recuerda los 45 años de su fallecimiento. Pormenores de inmediato. La exposición Alejo Carpentier, un adelantado de la modernidad, es un espacio idóneo para que el público interactúe con la vida y obra del escritor y novelista Alejo Carpentier y su amplia labor periodística, escribiendo crónicas y ensayos sobre destacados intelectuales de las artes plásticas. Realmente la idea inicial parte de la Fundación Alejo Carpentier que dirige la doctora Graciela Pogolotti. Ella nos propone al Museo Nacional de Bellas Artes realizar una exposición sobre el 120 aniversario del natalicio del gran escritor cubano y me dan a mí esa responsabilidad. En ese momento tengo que ver cómo conciliar la obra de un gran escritor con la obra plástica que es la que atesora el Museo Nacional de Bellas Artes. Y encuentro que en las crónicas que él realiza para la revista Social a finales de los años 20 y principios de los 30, él realiza unos trabajos periodísticos fantásticos sobre artistas que después pasan a ser clásicos de la pintura cubana, como Eduardo Abela
Marcelo Pogolotti y Carlos Enríquez. Escribir y reflejar la realidad de cada uno de los artistas más importantes de su tiempo en las artes plásticas fue una de las misiones de Alejo Carpentier, quien se consideraba un periodista adelantado para su tiempo. A partir de estos textos de Carpentier sobre artistas cubanos, que son textos luminosos que abrieron camino a la obra de estos artistas en Cuba e incluso en el resto del mundo, y la obra del propio Carpentier como periodista. Él decía que el periodista era un cronista de su tiempo y tenía en una alta estima el trabajo periodístico, lo cual no desmeritaba el trabajo como novelista. O sea, generalmente se conoce más a Carpentier como novelista que como periodista, pero su trabajo periodístico es fundamental, sobre todo el periodismo cultural. Entonces, la exposición consiste en 40 obras de artistas tan prominentes como Eduardo Abela, Marcelo Pogolotti, Carlos Enríquez, Wilfredo Lang, Amelia Peláez, Antonio Gatorno, Raúl Milián y un artista prácticamente desconocido pero sumamente importante, que es Rafael Moreno. Rafael Moreno es un artista naif, es un artista, uno de los principales artistas naif que tiene Cuba, y que Carpentier, en su prosa precisa y con su vocabulario ajustado, lo consideraba uno de los pintores naif más importantes de Latinoamérica. La exposición Alejo Carpentier, un adelantado de la modernidad, es sin dudas el decursar de Carpentier dentro de la crítica cultural y forma parte del quehacer periodístico que se rememora en su 120 aniversario. Esta exposición se encontrará abierta al público en el Museo Nacional de Bellas Artes en el edificio de Arte Cubano hasta finales del próximo mes de marzo. Desde La Habana, Daniela Saldívar para Vitrales. Contar cada secreto e historia de esta Habana cosmopolita y encantadora ha sido propósito desde hace años del escritor y periodista Ciro Bianchi, quien rememora en sus artículos y crónicas aquel pasado de nuestra capital al que debemos volver la mirada para caminar hacia el futuro. Y de su amor por su ciudad natal, la capital de todos los cubanos, y por el periodismo, dialogó con la colega Daniela Saldívar y estos son los detalles. Un habanero de cuarta generación, así suele llamarse Ciro Bianchi Ross, escritor y periodista cubano que a lo largo de su carrera ha sabido contar bien a La Habana y a su gente, porque para él el mejor de los placeres es contar todo aquello que con los años va quedando en el olvido. Bueno, para mí es un gran placer. Aparte, hay una realidad que no te lo digo yo, sino es la opinión de la gente. Te rescatas una serie de cosas que se van perdiendo y que se van a perder si tú no las escribes. Personajes, lugares. Hay lugares, por ejemplo, hemos escrito sobre lugares que ya no existen, se han derrumbado. Y personajes, por supuesto, que murieron, ¿no? Personajes fascinantes, algunos como el Andarín Carvajal, por ejemplo. Y personajes, a veces no solamente el Caballero de París, la posición mía es que el Caballero nunca estuvo loco. Su locura fue simular la locura. Pero bueno, la Marquesa, esas son cosas que uno va rescatando para que no se pierdan, con la intención de que no se pierdan. Tú no sabes nunca qué le va a interesar al lector del futuro. Con ojos sinceros y apasionados, ha sabido contar cada rinconcito de la historia, desde las visitas de grandes personalidades a nuestro país hasta mostrar la cara oculta y más hermosa de la Ciudad Maravilla. La Habana es La Habana. La Habana es una ciudad fascinante, es una ciudad maravilla. Duele, pero en realidad La Habana es una ciudad maravilla, una ciudad de maravilla. Una ciudad musical, una ciudad que tuvo una gran vida nocturna. Pero La Habana es una ciudad
que lo que yo digo es una cosa. Los ingleses no toman Cuba, los ingleses toman La Habana. Bolívar no habló de liberar a Cuba, habló de liberar La Habana. El barón de Humboldt decía, Cuba no es grande por su extensión territorial ni por la fertilidad de su suelo, es grande por la posición que tiene La Habana. O sea, La Habana tiene eso, es una ciudad compacta, es una ciudad parlanchina, es una ciudad que siempre te asombra y sobre todo es una ciudad que cuando tú ves los óleos de Portocarrero, no es que los óleos de Portocarrero se parezcan a La Habana, es que La Habana se parece a los óleos de Portocarrero. Hay una visión que nosotros tenemos del Castillo de Ataré, La Habana del Castillo de Ataré, y tú dices, es una ciudad de Portocarrero. O sea, que tiene todo ese encanto, sin contar la cantidad de gente que ha pasado por aquí, la cantidad de gente importante que tenemos en la política, en la cultura, en la ciencia. O sea, es una ciudad fascinante. A los jóvenes periodistas y futuros conocedores de la historia de nuestro país, les dejo un sublime mensaje, instando a todos a escribir su propia historia y a revivir la que ha sido poco contada. Como decía Julián de Casal, consejos cosas de viejo, mañana te lo daré. En realidad es muy difícil. Actualmente el periodismo va por otro camino, ¿no? Es decir, yo quiero rescatar una cosa que no sé si se podrá... la gente, más que buscar historia, la gente está en la comunicación, en las redes, esto, lo otro. Yo no sé hasta qué punto todo eso perdurará. Pero bueno, esa es la cuestión es trabajar. La cuestión es trabajar y dejar una obra ahí. Que después dirán la gente dirá si valió la pena o no valió la pena. Desde La Habana, Daniela Saldívar para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.